Buen día para todos. Mi nombre es Jorge Enrique Pulido. Soy un cristiano redimido por el Señor Jesucristo. Pertenezco a una comunidad cristiana, pero no es el caso ahorita decir cuál, porque este mensaje o esta reflexión que voy a llevar a continuación es para todo el creyente y aún para los que no son creyentes, para que tengamos en mente esta reflexión, la analicemos, la meditemos y la pongamos por obra. Vamos a empezar con un versículo. El versículo está en el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Guíame y pruébame, y examina mis pensamientos y ve si hay en él caminos de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Eso dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. En esta oportunidad nosotros estamos viviendo una pandemia que no solamente amenaza a nuestro país, sino que ya está amenazando a todo el mundo. Son contados los países a donde no ha llegado este virus. Lo más sorprendente es que un virus tan pequeño que escasamente se ve en un microscopio está paralizando a todo el mundo. Viendo esta situación del mundo, me preguntaba yo por qué la cuarentena y por qué precisamente en el término ya católico se habla de la cuaresma. La cuaresma son 40 días contados a partir del miércoles de ceniza y hasta la resurrección de Cristo. Y la 40 o cuarentena, 40 días, que son los que se rige muchas veces el calendario hebreo para examinar la palabra de Dios, para mirar qué significa, para mirar a la luz de la palabra de Dios, que es esta, el manual del creyente, el manual del ser humano para caminar directamente a los brazos de Dios. La cuarentena se origina como un encerramiento, como un aislamiento del mundo. ¿Como un aislamiento para qué? Para muchas cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta cuarentena se origina por eso. 40 días de estar aislados, de solamente vivir en familia, de olvidarnos de la sociedad un poco, solamente a través de las comunicaciones, del internet y de otros medios de comunicación para estar comunicados. El resto no se puede hacer nada más si somos obedientes a las normas y preceptos y proyectos que tiene cada gobierno y cada país. Estos 40 días tienen un historial bíblico. Los eruditos en la palabra de Dios primeramente analizaron el número 4. El número 4 es un número bíblico, pero también es un número terrenal. El número 4 corresponde a las 4 estaciones que hay en el mundo y que son más marcadas en algunos países que en otros: verano, primavera, invierno y otoño. Y de igual manera hace referencia a los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente. Tenemos solamente el número 4. El número 0 en la Biblia quiere decir infinitud, es infinito. Pero entonces, para completar el número 40, analizamos también lo que hizo Dios en el monte Sinaí. Allí dictó 10 mandamientos. Y entonces hacemos la operación matemática. 4 por el 10, que son los 10 mandamientos dados a Moisés, son el número 40. Y no olvidemos que estamos en el año 2020. 2020, 40. Y como agüero que tenían nuestros abuelos y aún los astrólogos y todas esas personas que creen en los astros, es un año bisiesto. Todo esto se conjuga en una serie de sucesos que lo ponen a uno a pensar y a analizar qué tiene que ver el número 40 en la Biblia. ¿Por qué mencionamos el número 40? Vamos a analizarlo a la luz de las Escrituras, a la luz de nuestro manual, y miramos que desde el primer libro que aparece, el Génesis hasta Apocalipsis, aparece siempre el número 40. Miremos pues entonces cómo aparece y en dónde aparece. Los teólogos, primeramente, antes de entrar en materia, le dieron un título a ese 40. A ese 40 lo llaman un tiempo de cambio, un tiempo de prueba, un tiempo de examen del ser humano, y no solo del ser humano. Examen de las naciones, examen de sus gobernantes, examen de la economía, examen de la multitud de religiones que hay para conducirnos a una sola verdad y a un solo Dios, el Dios verdadero.
Entonces, ya mirando con estas premisas, vamos a mirar dónde aparece el primer libro o la mención en la Biblia de los primeros 40 días. En Génesis 7:12, y espero que ustedes ya en la comodidad de su hogar abran la Biblia, los que la tengan, los que no, pues la averiguan a través del internet, y ahí nos narra un suceso grande, un suceso que conmovió al mundo, el diluvio universal. ¿Por qué se dio este diluvio universal? ¿Y cuánto duró? Primeramente miramos que duró 40 días y 40 noches. ¿Y se dio por qué? Por el pecado del hombre. La palabra de Dios dice ahí en esos versículos que la maldad del hombre era tan grande que subió el olor de la maldad hasta el trono de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Emitió juicio contra la tierra. Siempre que hay un pecado grande que involucra a una nación, una ciudad, un departamento, aún un municipio o un barrio, es por el pecado, porque sube la maldad hasta el trono de Dios. 40 días y 40 noches sin llover. Y fue, yo creo, que la primera encierro del ser humano. Se encerró Noé con toda su familia. Y durante 40 días, encerrados en un arca sin ver nada, sino solamente agua por todo lado, es duro. Hoy en día tenemos la posibilidad que por nuestras ventanas vemos las calles, vemos el firmamento, vemos tantas cosas. Pero ese encierro fue muy duro para Noé y su familia. Y no solo para él, sino por los animales que entraron con él al arca. Una pareja de cada especie de animales para preservar la naturaleza. ¿Cuál fue el cambio que hubo? Primero se examinó Noé y lo vio que era recto delante de los ojos de Dios y por eso los separó dentro del arca. Ante la maldad del ser humano, Dios vio un hombre y vio su familia y vio que era justo y recto ante Dios. Noé lo mandó como un caso de locura delante de los hombres a que construyera un arca en pleno desierto. Cuando Noé empezó a construir el arca, todo el mundo le decía que era un loco, que no, que estaba fuera de sí, que porque iba a construir un barco donde no había agua, donde no había mar. Hoy en día también cuando nosotros predicamos la palabra nos llaman locos. Entonces los separó, los introdujo en el arca, pero no solo a ellos, sino que cada especie de animales colocó 2 dentro del arca, de todas las especies. 40 días, 40 noches encerrados en un arca, no viendo sino solo agua que los rodeaba, oyendo el ruido de los truenos, el ruido de las cataratas que se abrieron en el cielo para llenar y colmar toda la tierra y cubrir todos los montes, hasta que terminó con toda la creación. Y trajo un cambio. Veíamos que esto era cambio. Los 40 días significan cambio y significan reflexión. Noé tuvo que haber reflexionado dentro de esa arca con su familia qué iba a hacer de ellos cuando terminara esto. Y también iba a suceder un cambio grande. La reflexión fue no abandonar nunca a Dios. Lo primero que hizo Noé cuando terminó el diluvio, cuando salió del arca, fue construir un altar. Un altar, lo levantó y dio gracias a Dios, porque lo había preservado, porque había preservado los animales y porque era un nuevo comienzo. ¿Qué cambio había también? Que la tierra estaba sana, que la tierra no tenía maldad, que la tierra no tenía enemigos, que los aires eran puros, que el agua era cristalina y las aves nuevamente salieron a procrear, a llenar la tierra de todos sus trinos, de todos sus cantos, lo mismo que los animales cuando se dispersaron por todo el mundo. Un nuevo comienzo. Esa fue la situación, ese fue el cambio y las consecuencias que tuvo este diluvio de 40 días y 40 noches. Otro hecho muy grande y es el éxodo. Después de tantos años de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel tiene que salir. Busca un libertador y Dios pone a Moisés como el libertador. Lo saca de ahí, ya todos conocemos la historia, y si no la conocemos en este tiempo de Semana Santa, hemos visto películas donde sacan al pueblo con todos sus animales, con todos sus niños, sus ovejas, etc. Y hay un milagro grande al comienzo y es que se abre el Mar Rojo y pasan en seco. El mundo empieza a ver, el mundo cristiano ahí o creyente en Dios,
empieza a ver los milagros de Dios. Pasa en el mar, el ejército de Faraón es consumido por las aguas y pasa esto. Posteriormente, sube, le dice Dios, sube a mi monte y yo te daré unas instrucciones. Moisés sube al monte Sinaí y permanece 40 días y 40 noches. ¿Y qué hace el pueblo mientras estaba Moisés en la montaña con Dios? Se desespera. Ese hombre ya no vuelve. Ese hombre se murió. Ya mire, ha pasado tanto tiempo y no da señales de vida. Eso hagamos un Dios un Dios en minúscula, que nos saque de esta situación, que volvamos a Egipto, que volvamos allá donde teníamos comida, donde teníamos carne, donde teníamos todo. Y convencen a Aarón de hacer un ídolo de bronce, un ídolo de oro, porque todas las riquezas que le dieron al pueblo de Egipto cuando salieron, las derritieron, lo fundieron y salió un becerro y lo adoraron. Y el pueblo se desenfrenó en todo, en actos sexuales, en corrupción. En unos momentos se convirtió ese pueblo en un pueblo de maldad. Cuando Dios acabó de escribir los 10 mandamientos con su propio dedo en unas tablas de piedra, Moisés bajó. Y Josué, su fiel escudero, estaba ahí cerca y dice, oigo como gritos de batalla. Y Moisés le dijo, no son gritos de batalla. Lo que pasa es que Dios me dijo que el pueblo se había corrompido, se había pervertido. Y fue tanta la ira de Dios que cuando llegó, levantó la voz, exhortó al pueblo, los condenó prácticamente cuando le dijo, los que estén de parte de Dios, háganse a la derecha, los demás al otro lado. Cuando dijo eso, azotó las tablas de la ley contra el piso y las rompió. ¿Cuánta gente murió ahí como consecuencia de esta desobediencia? Dice la Biblia que murieron más de 3.000 personas. Hoy nos aterramos ante este virus que muere gente por todos los lugares del mundo. Pero Dios acabó con 3.000 personas por la desobediencia. Y entonces yo mirando más adelante dije, pero ¿por qué en la palabra vuelve a aparecer que Moisés sube? Entonces Moisés intervino entre Dios y el pueblo porque quería exterminar ese pueblo. Dijo, yo acabo con esta creación, yo no aguanto más. Y Moisés intervino, intercedió por ese pueblo y Dios los perdonó. Los perdonó, pero con una condición de ahí en adelante, que no verían la tierra prometida. No olvidemos que para llegar a estas instancias, la travesía entre Egipto y la tierra prometida era de algunas semanas. Pero los tuvo durante esa travesía en el desierto 40 años. Y cuando pensaron eso, de que mucha gente no iba a ver la tierra prometida, esa generación que ya era mayor, que ya era adulta, pereció y no vio la tierra prometida. Fue la consecuencia también de los que quedaron con vida en ese momento, pero que el pecado lo llevaba a no entrar a la tierra de promesa, a la tierra prometida. Sin embargo, la misericordia de Dios estaba presente ahí como lo está en estos momentos con esta situación. Una misericordia grande que alimentó al pueblo, que le dio comida, que le dio de beber, le dio agua, le dio codornices, le dio maná, por la misericordia de Dios. Y sin embargo tenía que dejar todavía esos mandamientos para que los cumplieran. ¿Y qué pasó? Que le dijo, ya en el monte Horeb le dijo, sube Moisés otra vez a mi presencia. Pero esta vez no escribió las tablas de la ley con su dedo, sino Moisés tuvo que escribir nuevamente los 10 mandamientos. Y nuevamente duró 40 días y 40 noches. Pero esta vez el pueblo fue como más temeroso. Cuando ya había sucedido ese juicio de los primeros 40 días y 40 noches, ¿vino este juicio? No. El pueblo fue más obediente, más paciente, esperó que bajara Moisés. Y el cambio que se vio en ese momento fue el rostro de Moisés. Dice que nadie lo podía mirar a la cara porque su rostro era brillante. Su rostro era como si estuviera iluminado por la misma gloria de Dios. Y de ahí el pueblo temió. Y aunque murmuraron, aunque hicieron todo, ya tenían una sentencia. No verían la tierra prometida. Y mandó a su ángel delante de él. El ángel de Jehová, la personificación de Cristo, para guiarlos hasta el lugar prometido. Vemos de igual manera cómo esta desobediencia trae muchas consecuencias. En la vida actual también,
Dios ha mandado que el hombre sea recto delante de Dios. No tenga otros dioses, no tenga ídolos de ninguna clase, ni ídolos de metal, de madera, ni ídolos como los mismos hijos, la misma esposa, y un equipo de fútbol. Cualquier cosa que tiene un ídolo, el hombre lo tiene por encima de Dios. Y eso también ha ofendido a Dios. Entonces miramos cómo también en el trayecto que todavía esperaban para llegar a la tierra prometida, sabían a dónde iban, pero no sabían con quién se iban a encontrar. Y en ese momento Moisés escogió 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, como espías para que fueran a visitar esa tierra, para que fueran a escudriñar, a mirar qué gente había, si era fácil conquistarla, si no era fácil, y envió 12 hombres. Ese está en el libro de Números 13, del 1 al 15. Estos duraron, y dice la palabra de Dios, que al cabo de 40 días, vuelve y nos menciona los 40 días de que hemos venido hablando, volvieron los espías. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Qué cambio hubo ahí? Hubo 2 cambios. 10 espías trajeron noticias negativas. Y una noticia negativa que trae desolación, tristeza, temor. Les dijeron: esos nos van a tragar vivos, son grandes, son gigantes. Mientras que cuando llegó Caleb con Josué, traían un ramo de uvas. Dijo: esa tierra es prometedora, sí es la tierra que hay leche y miel. Mire esto, y trajeron como muestra unas uvas. Y ante ese negativismo de los 10, se impusieron, y el cambio que hubo fue que los 2 espías, Josué y Caleb, levantaron el ánimo al pueblo para seguir. Dijeron: los podemos vencer, si Dios está siempre con nosotros, no hay ningún problema para vencerlos. Y siguieron adelante, pero ese cambio siempre trajo el desánimo para la gente. Hoy en día, cuando vemos esta situación del virus que está afectando el mundo, decimos: no hay salvación, no hay nada, todos desanimados, todo eso. Pero yo les digo, hermanos y personas que me escuchan y me ven, Dios está presente. Dios siempre está y nunca falla. Siempre ha estado y estará con nosotros todos los días. Otro capítulo que también me llama la atención y tiene que ver con el número 40 es aquella historia cuando Goliat, el gigante de los filisteos, salió durante 40 días a provocar el pueblo de Israel. ¿Dónde está tu Dios? Muéstrame, tráigame una persona que sea capaz de derrotarme, porque si Dios no puede, que Dios no... Vituperando a Dios, humillando al pueblo, hasta que se levantó un valiente. Se levantó David, un muchachito que tendría por ahí 14, 15, 16 años, y salió a desafiarlo. El mismo Saúl, que estaba con él, el rey de Israel, dijo: no, pero este muchacho que nos va a defender. Y él era escondido. Saúl estaba escondido, temeroso, temblando de miedo ante ese gigante. Pero David dijo: si he podido derrotar los osos y los leones para defender el rebaño de las ovejas, ¿por qué no puedo derribar a un gigante? Yo voy con el poder y la unción de Dios y el poder de Dios para destruir ese gigante. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Lo destruyó. Lo tumbó con una leve piedra, una piedrita, lo mandó al suelo y le quitó la cabeza. ¿Y cuál fue el cambio que hubo? Que los filisteos huyeron y hubo paz por mucho tiempo. Siempre todo eso tiene un resultado. Vemos una historia que muchas veces uno dice: pero ¿cómo después de un triunfo tan grande, por qué viene una derrota, una cobardía, un miedo? Y es la historia de Elías. En este tiempo hemos hablado y he oído por la radio, por las emisoras, por la televisión, las historias de Elías. Elías, como profeta, como un hombre normal, como cualquiera de nosotros, paró la lluvia y dejó de llover durante 3 años. Pero cogió tanto auge Elías como profeta que en una ocasión el pueblo estaba desviado, estaba alejado de Dios, no sabían cuál era Dios. Estaban unos con Dios, otros con los ídolos, con la diosa Acera y con otros ídolos que adoraban allá los paganos. Y estaba un rey de Israel que fue malo, Acab, y una esposa que fue pésima, Jezabel.
Sin embargo, Dios le mandó que reuniera a los sacerdotes de Acera en el monte Carmelo. Los reunió para hacer un holocausto. Y regó agua por alrededor del holocausto y dijo: ¿quién va primero? Y dijo: no, que los sacerdotes de Acera, de la diosa esa que ellos adoraban. Y dijo: recen, oren o como sean, pero que caiga fuego del cielo a ver si verdaderamente ustedes tienen al Dios en su corazón, al Dios verdadero. Oraron, clamaron, se golpeaban unos a otros y no pasaba nada. Entonces Elías, lleno de la unción de Dios, el Espíritu posó sobre él y dijo: abran más zanjas, echen más agua sobre el holocausto y va a llover fuego del cielo. Y Elías oró y fuego cayó. Consumió todo ese altar. Y ahí viene lo interesante. Derrotó a los sacerdotes y no solo eso, mandó que los separara el pueblo y los degollaron en un arroyo. Se enteró Jezabel, la esposa de Acab, y ahí mismo amenazó: Elías debe morir hoy por haber hecho eso. ¿Y qué sintió Elías? Después de una victoria tan grande como la había obtenido ahí a través de Dios, huyó, se escondió en una cueva y quería morirse porque sintió miedo. Pero Dios nunca deja a sus siervos en vergüenza. A pesar de sentir temor en ese momento, Elías, Dios estaba con él. Envió un ángel a que lo alimentara, a que lo fortaleciera. Pero no con todo eso, dijo Jesús: aquí debe haber algo. Y es una seña que voy a dar. Y dijo: Elías, dile a Elías, le dijo al ángel, dile a Elías que lo espero en el monte Horeb. Que vaya al monte Horeb, que necesito hablar con él. Un hombre temeroso, un hombre miedoso, escondido, dijo: pero ¿qué voy a hacer? Sin embargo, tenía un corazón obediente y obedeció a Dios. ¿Y saben qué? Caminó 40 días y 40 noches para llegar a la presencia de Dios. Sin fatiga, sin hambre, sin nada, porque estaba fortalecido por Dios. Cuando estuvo en la presencia de Dios, le preguntó el Señor que por qué se escondía. Y le dijo: tuve miedo. Dijo: pero ¿de qué temes? ¿Quién soy yo? Se le presentó en varias formas Dios, en torbellino, en relámpagos, en fuego, y luego, pero ahí no estaba Dios. Luego fue un viento apacible, dice la palabra de Dios, y le habló. Y lo curioso es que después de esta situación de estar frente a Dios, Elías tenía que devolverse con un propósito. Tenía que ungir a 2 reyes, uno en Siria y otro en Israel. A Jehú en Israel y a Hazael en Siria. Pero no le dijo un carro, no le dio un asno, no le dio nada para volverse. Dijo: Elías, ve y unge estos 2 hombres y de regreso devuélvete por donde llegaste. ¿Qué quiere decir eso? Que le tocó devolverse otra vez 40 días y 40 noches caminando para llegar a darles el mensaje. Dios siempre requiere un esfuerzo de sus hijos. No lo quiere nada fácil. Siempre Él quiere que como hijos seamos obedientes y esforzados para obedecer la palabra de Dios. Otro hombre en la Biblia, Jonás. Tal vez lo conocen ustedes porque fue aquel que se tragó el pez y quedó dentro del pez y luego lo vomitó. ¿Pero por qué eso? Porque lo había mandado a que fuera a una ciudad de Nínive a llevar un mensaje. Y desobediente, lo castigó, lo metió en ese seno de la ballena. Pero como Jonás oró dentro del seno de la ballena, lo vomitó y lo dejó en la orilla. Y tenía que cumplir. Después de eso, tenía que haber una prueba más. Tenía que haber una obediencia más. Tenía que haber un cambio en la actitud de Jonás. Jonás cambió. Jonás llegó a Nínive. Gritó por todo el pueblo, por sus calles, que se prepararan porque Dios iba a destruir a Nínive. ¿En cuánto tiempo? En 40 días. Nuevamente el número 40. ¿Qué pasó en esos 40 días cuando Jonás habló a ese pueblo? Que el pueblo se arrepintió. El pueblo creyó, el pueblo temió, pero no temió así a un enemigo cualquiera. Le temió a Dios porque estaba en desobediencia, porque estaba en pecado. Y el que tomó la iniciativa fue el gobernante, fue el rey de esa ciudad. Tomó la iniciativa y dijo: no, esto no puede seguir así, no nos puede destruir Dios. Todos
proclamemos ayuno. Y hasta el más pequeño, el más niño, hasta el más anciano, hicieron ayuno. Fue el cambio que hubo en esa ciudad. Una ciudad pecadora, ante esa advertencia de Dios, ante la obediencia, ante el arrepentimiento de sus habitantes, Dios cambió esa situación por bendición y los perdonó. Siempre hay un cambio, hay una expectativa, hay un examen de cada uno en ese tiempo de 40 días, de 40. Pero no se quedó ahí. Si el pueblo o la ciudad que clama a Dios y se arrepiente, pero si en un futuro esa ciudad se vuelve atrás y vuelve con su pecado, Dios no olvida el pecado. Dios no olvida la maldad del hombre. Dios no olvida a aquellos a quien blasfeman contra su nombre, a quien llevan la contraria de sus mandamientos. Y más adelante Jeremías nos dice que Nínive fue destruida porque se descarrió nuevamente. Vino el juicio contra esa nación y fue destruida. Siempre, como vimos hasta esta parte, hacía grandes rasgos de lo que significa ese 40. Siempre que había esos 40, ese suceso de los 40, había un cambio. Para bien o para mal. Para bien para los que obedecían, para los que se arrepentían, para los que estaban siempre delante de Dios, como esas atalayas, como esos fuertes defendiendo el poder de Dios. Y destrucción y juicio contra aquellos que no obedecían. Hoy vemos mucho eso. Mucha gente no obedece a la palabra de Dios. Mucha gente la desconoce. No sé si será por voluntad propia o porque nosotros hemos sido como creyentes negligentes para llegar a ello. Pueblo cristiano, estamos en la brecha. Estamos en la obligación de en estos 40 días de reflexión de llevar la palabra a otros. De una u otra forma, yo la estoy llevando a través de este mensaje. Usted la puede llevar a través del teléfono, a través de una llamada, a través de una carta. Cualquier manera puede hacerlo. Pero no olvidemos que Dios siempre condena la maldad del mundo. Naciones pecadoras, naciones que tras un pasado renegaron de Dios. Y no solo eso, sino que en la actualidad vemos naciones que son cómplices de la desobediencia. ¿Cómplices en qué sentido? Cómplices en que apoyan el aborto, apoyan el asesinato porque las penas no son como deben ser, apoyan la violencia intrafamiliar, apoyan el narcotráfico, apoyan el asesinato, la corrupción, los ladrones de cuello blanco, a grandes escalas, empresas grandes, empresas del Estado, toda la corrupción se ve. Y eso está subiendo, ese olor de pecado, ese olor de maldad, está subiendo al trono de Dios. Y como vimos, todo lo malo siempre sube a los ojos de Dios. Dios dice que tiene los ojos puestos sobre buenos y sobre malos. Y Él tiene la balanza y nos pesa. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Pero siempre la paga del pecado es paga de muerte. No de una muerte física, aunque lo estamos viendo en este tiempo. La cantidad de muertos que se están viendo en el mundo no se habían visto. Generaciones que están ahora nuevas. Nosotros tal vez vimos algo, ya por allá llegamos a las noticias cuando uno era niño todavía lo que había ocurrido en un 9 de abril, en una guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero ese era un pasado, mientras que hoy la nueva generación lo está viviendo en carne propia. El hambre, el desconcierto, el tambalear de las naciones. Pero sigamos con los 40. Vimos lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Y yo les dejo una tarea para que la lean en su casa. Busquen el libro de Jeremías, el capítulo 25 y sus versículos del 29 al 33. Fue un juicio de Dios a las naciones de ese entonces. Un juicio de Dios tan terrible que decía que los muertos abundaban en todo el mundo, que los muertos estaban por las calles y sus cadáveres no eran recogidos. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Viendo la desolación en ciudades pequeñas, viendo la desolación en ciudades grandes como Nueva York, en países industrializados y poderosos como España, como Italia, como Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera.
Porque vuelvo y repito, un virus microscópico paró al mundo. En el Nuevo Testamento hay un silencio entre el libro de Malaquías al libro de Mateo. Y Dios es especialista en el silencio. Los silencios de Dios traen también una consecuencia. La consecuencia que trajo en ese silencio que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fue el nacimiento de Cristo. Cristo nació y Cristo fue presentado en el templo a los 40 días. ¿Por qué 40 días? Porque en las leyes que estableció Dios a Moisés cuando estaban en el desierto, decía que cuando la mujer daba a luz, tenía que tener 3 días de limpieza. 3 días de limpieza. 7 días de limpieza. 7 días de limpieza, donde la mujer, su limpieza interna, su placenta, etcétera, etcétera, 7 días de limpieza y 33 de reposo. Cuando esos 40 días se cumplieron en la Virgen María, presentaron a Jesús 40 días después de que pasara la purificación de María. Luego viene una etapa también como un poco triste para el mismo Jesucristo. Acordémonos que Jesucristo es Dios encarnado, Dios hombre y Dios como deidad, como Dios. Para que fuera ungido por el Espíritu Santo, para que recibiera ese poder del Espíritu Santo, tuvo que pasar 40 días y 40 noches en el desierto. La Biblia solo nos relata por ahí 5 o 6 renglones de la tentación de Jesús. Pero si uno analiza lo que es un desierto, ¿qué pasaría en 40 días y 40 noches? Aguantando hambre, aguantando calor, aguantando el frío de la noche, el frío de los vientos del desierto, las ventiscas de arena, los alacranes, las serpientes, todos esos bichos que aparecen en el desierto. 40 días, 40 noches, y fue tentado por Satanás. Pero a la luz de la palabra, le citó la palabra a Satanás, lo derrotó, lo venció y regresó después de 40 días y 40 noches con la unción y el poder del Espíritu Santo, que nos enseñó durante ese tiempo en la tierra, cuando comenzó su ministerio desde la edad de 33 años, nos enseñó la humildad, el amor, la paciencia, la misericordia, la humanidad, porque Dios era 100% hombre, humano. Vivió entre nosotros, compartió sus dolores, compartió sus hambres, compartió sus sufrimientos, porque ese era el proceder de Dios. Enviar a su único hijo a esta tierra para que pudieran creer en Dios, para que Él les explicara cuáles eran los fundamentos de Dios para poder llegar a Él. Y fueron 40 días de sufrimiento, 40 noches. Y después de que Jesús muere en la cruz, y no se quedó allí en la cruz, ni se quedó en la tumba, resucitó. Y nos dice la palabra de Dios que duró 40 días aquí en la tierra compartiendo con sus discípulos, dándole las instrucciones, porque de ahí en adelante iban a ser la verdadera iglesia de Cristo. 40 días duró dándoles instrucciones hasta que felizmente partió al reino de los cielos envuelto en una nube. Esta es la reflexión de los 40 días. Y vamos a mirar algunas conclusiones. Y las conclusiones las partimos desde el momento en que nació Cristo. Jesús nació y la historia se partió en dos. A partir del nacimiento de Jesús se empezaron a contar los días. Y los meses y los años. Todo cambió. Fue la luz que llegó a iluminar el mundo. Fue la luz que vino a traer la salvación de las personas, de las almas. Cambió el mundo, porque no solamente a Cristo se conoce en una sola parte. El Evangelio de Cristo se extendió por todo el mundo. Lo conocen las etnias. Lo conocen los países más apartados. Y su palabra ha recorrido todo el mundo. La palabra, la Santa Biblia, ha sido traducida en
casi todos los idiomas y casi en todas las etnias existentes en el mundo, porque Él quiere que la conozcan. Él quiere que llegue el arrepentimiento. Él quiere que la gente se acerque a Él. Trajo la luz en medio de tinieblas, porque en el momento del nacimiento el mundo estaba en tinieblas. Gobernaba el imperio romano, un imperio cruel, un imperio que hacía lo que él quería, adoraba a dioses, tenía sus bacanales, etcétera, etcétera. Llegó en medio de esas tinieblas del mundo. También cambió nuestra vieja naturaleza. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos cambia la naturaleza. No cambiamos de religión como dicen muchos, cambiamos nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. Las mentiras ya no existen, el odio ya no existe, el desprecio ya no existe. Nos ha enseñado lo que es el amor, lo que es la misericordia, lo que es el dar y lo que es el recibir también. Hoy padecemos este virus, un virus que no se escapa a nadie. Reyes, presidentes, ministros, gente del ejército, gente de altos rangos, empresarios, gente humilde, decían que los niños no, pero estamos viendo que afecta a los niños. Es un virus que afecta a todo el mundo. Quizás no afecta a los animales. Y muchas veces lo que Dios hace es necesario que pase. ¿Qué estamos viendo con esta cuarentena? Miramos la tierra. El hombre cesó en su empeño de destruirla. Ya no ruge la maquinaria para destruirla a través de las minas ilegales, de la minería, de la cantería. Ya no rugen aquellos que salían de cacería, aquellos que envenenaban los ríos para suplirse, para obtener dinero. Vemos una tierra cambiada. Vemos una tierra que desde un edificio más alto nunca se veía el Nevado del Ruiz. Si usted lo hace, puede tener la oportunidad de vivir en una torre de estas altas, en una mañana despejada verá al Nevado del Ruiz. Nos muestran a través de la televisión las playas, aguas cristalinas, playas limpias, aire puro, animales que se retozan tanto en el agua como en la tierra. La fauna terrestre y la fauna marina ha descansado. Así como está descansando la tierra, ha descansado. Y creemos que nosotros también estamos descansando en la cuarentena, pero no es así. El ser humano piensa en su economía, piensa en su salud, piensa en sus hijos, piensa en el trabajo, tantas cosas. Y a través de la televisión recomiendan libros de relajación, de meditación, de yoga, etcétera, etcétera. Pero el único libro que trae la paz es la Santa Biblia. La Biblia es el manual de Dios, es el consuelo, es lo que nos da la fe y la confianza que Dios está al control de todo. Dios no deja hacer las cosas porque sí, sino porque tiene un propósito. Y tiene en su mente el que volvamos los ojos a aquel Dios grande y maravilloso. Pero hay algo que es complicado de entender. ¿Qué va a traer al mundo este cambio? ¿Qué va a ocurrir cuando pase esto? Y el Espíritu Santo, en su palabra que me dio, en todo, empezaba a analizar cosas que quizás usted también las ha analizado. Cambia la organización de los gobiernos. Cambia la economía. Cambia el aspecto financiero. Cambia el sistema de empleos. Inclusive si no se consigue una vacuna, va a cambiar la manera de comunicarnos. Lo que veíamos hasta diciembre o enero de este año, ya no va a ocurrir. El mundo va a cambiar, el mundo va a entrar en una crisis económica. Si no tienen la sabiduría, van a haber hasta hambrunas en algunos países. Hambrunas porque es un juicio de Dios a las naciones.
Y no solo a las naciones, nos llama también a nosotros a mirarnos, a examinarnos cómo estamos delante de Dios, cómo estamos con nuestra familia, cómo estamos con nuestros hijos, cómo estamos con nuestros vecinos, con nuestro prójimo. ¿Somos acaso autosuficientes? Recordemos que ni la plata, ni el oro, ni las riquezas están destruyendo ese virus. La plata y el dinero no cuentan para ese virus. Solo cuenta la confianza en el poder de Dios. Al creyente que está tibio, Dios nos manda: vuelve a tus caminos, vuelve al primer amor, búscame y me encontrarás, porque aún hay tiempo. Porque todo esto, dice la palabra de Dios, es necesario que pase antes de que llegue el fin. Como creyentes, y nos critican por eso, porque estamos gozosos, porque cantamos, porque danzamos, porque distribuimos la palabra a los cuatro vientos, y dicen: están locos, parece que no les doliera lo que vemos. Sí, nos duele las muertes, nos duele ver cómo mueren en la calle, como para prevenir el virus lo único que hacen es abrir tumbas, regalar ataúdes, o en otras ocasiones el más vivo los vende y vende cajas de cartón para enterrar a sus muertos. En Ecuador le dan una pala para que abran el hueco y entierren sus muertos. Es una situación muy difícil, pero los que estamos bajo la cubierta de Dios, los que estamos como los polluelos cuando los trae su gallina, la gallina y los mete de sus alas, así estamos nosotros, bajo las alas de Dios. Recordemos que torre fuerte es el nombre de Jesús. A Él correrá el justo y protegido será. Pasó o está pasando esta Semana Santa. Viernes Santo de la Crucifixión. Murió en una cruz el justo. Y miraba yo qué significaba la cruz también. La cruz no son sino dos maderos, uno vertical, uno horizontal. El vertical apunta hacia el cielo, el horizontal a los costados. Y en esa cruz murió Jesús, pero no se quedó ahí. Murió en esa cruz crucificado. Su cabeza estaba en la parte alta del que apuntaba al cielo y estaba coronado de espinas. Y en su resurrección esa corona de espinas desapareció. Y no apareció el coronavirus, sino apareció la corona del Santo de Dios, del Hijo de Dios que vino para protegernos, para cuidarnos, para guardarnos y para exhortarnos a buscar de su presencia. Los brazos extendidos a lo ancho, ¿qué significan? Que todavía están abiertos para ti. Para todo el que me ve, para todo el que no cree en Cristo, esos brazos están abiertos para abrazar a la humanidad, para decirle: ven que yo te espero. Abre la puerta y yo cenaré contigo. Estaré contigo, pero recíbeme en tu corazón. Cristo aún nos llama y nos reta a nosotros como creyentes a vivir una vida santa, a enderezar si no algún camino de los que tenemos nosotros está torcido. Porque el momento de reflexión, momento de examinarnos, como decía al comienzo, pero ahí está Cristo. No se quedó en un madero, no está colgado como lo sacan todas las Semanas Santas. No está en ese madero, no está en esa tumba, porque Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo en la diestra de Dios Padre? Intercediendo por cada uno de nosotros, orando por cada uno de nosotros para que nos agarremos fuerte de su mano. Y a ti, hombre o mujer que me está escuchando, que me está viendo, vuelve los ojos a Dios. Aún hay tiempo, arrepiéntase. Una sencilla palabra, diga: Señor Jesús, creo en ti. Señor Jesús, creo que moriste en la cruz y resucitaste. Creo que tú perdonaste todos mis pecados. Perdona mis pecados una vez más si no había tomado esa decisión. Y no solo perdóname, dame la vida eterna. Hazme tu hijo, porque en el momento antes de recibirlo somos criaturas, pero cuando lo recibimos somos hijos de Dios. Y escribe mi nombre, dile al Señor en este momento, escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando me llame pueda contestar presente. Espero que esta reflexión, esta corta reflexión, llegue al corazón de todo ser humano que está viéndola
llegue a lo más íntimo de la mente, del corazón, y entendamos que Dios no se entiende con la razón, sino con el Espíritu. Y volvamos los ojos a aquel que nos dio la vida, a aquel que nos está guardando y a aquel que nos guardará siempre. Amén. Dios los bendiga a todos. Queda una reflexión por hacer. Una pregunta por hacer que flota en el ambiente. ¿Y si el virus fue generado por el mismo hombre? De todas formas, Dios traerá ese juicio sobre la nación que lo creó. Porque no olvidemos que Dios tiene el control de todo.